Shalom a todo el pueblo de Israel. Feliz semana a todos cuantos nos escuchan. Voy a continuar con una segunda parte sobre el espíritu anti-Mashiach, pero precisamente hoy voy a hablar sobre el espíritu de los anti-Mashiach, ¿no? Ya voy a hablar no en tema general, sino de personas eh, que tienen este espíritu, ¿no? Cómo obran este espíritu. Vamos a ver, vimos en la parte primera 7 citas de las Escrituras. En esta segunda parte voy a presentar otras 7 citas eh, para ver un poquito lo que nos cuentan las Escrituras. Sobre el espíritu, sobre los espíritus del anti-Mashiach, sería mucho que hablar, hay mucho que hablar sobre este asunto para desvelar, para presentar, para dar a conocer la forma de ser de estas personas, lo que no se suele presentar, lo que no se ve a simple vista, sino lo que oculta dentro del alma, dentro del espíritu, cómo se puede identificar. Habrá que hablar mucho sobre él, pero les recomiendo a los que están interesados de este asunto, que a los que tienen el deseo de conocer quién es el Ruach del Elohim de Israel que hablé antes, porque si no conocemos el Ruach de Elohim, ¿cómo vamos a saber cómo es el espíritu del anti-Mashiach, ¿no? O de los hijos, de sus secuaces, de sus seguidores, de esos lobos disfrazados de ovejas. Por eso es bueno conocer quién es el Espíritu Hakadosh, quién es el Espíritu Santo, ¿no? Cuál es su identidad, cuál es su nombre, ¿no? Cómo se manifiesta. Tenemos varios audios en nuestro canal de YouTube, también algunos PDFs, algunos temas están puestos por escrito sobre este asunto, sobre el Ruach HaKadosh. Y también les recomiendo un estudio bastante bueno, son 40 páginas, características de los falsos y de los verdaderos profetas. Así por contraste, pueden hacerse una idea de lo que las escrituras nos enseñan. Siempre es bueno tener una guía para que puedan es decir, alguien que les ayude a ver más allá o ayudarlas, no solamente ver lo que la cita le dice, sino explicarle, ¿no? Hacer una correlación de los textos, explicarle un poquito la profundidad del texto o lo que la cita prácticamente te hace ver, te da a conocer no sobre un hecho, sino sobre el espíritu de la persona que produce o produjo un hecho que las escrituras revela, presenta. Así que les recomiendo conocer, informarse mejor sobre la identidad del Ruach, del espíritu del Elohim viviente, del Elohim de Israel, en el Tanaj y en el Brit Hadashah, y también conocer estas características que la Biblia nos ofrece sobre el verdadero y el falso profeta, ¿no? Es servidor de Elohim, mejor dicho, porque dentro de este concepto profeta, muchos lo limitan solamente a personas que tienen visiones o revelaciones, aunque en un sentido más amplio, profeta no significa solamente tener visiones y revelaciones. Por eso traten de entender que estas normativas, estas instrucciones se aplican a todo dirigente, toda persona que se sitúa como instructor, como maestro, que dice que enseña las escrituras, que enseña la fe hebrea, la raíz, bueno, las enseñanzas de la Biblia en general, ¿vale? Sirven para identificar y descartar a uno verdadero de uno falso, a separar a un servidor de Elohim de Israel de un servidor de otro Elohim que no es Elohim de Israel. Bueno, como he dicho, voy a continuar presentando otras 7 citas. Una de ellas está en Jeremías capítulo 23, verso 13 al 16. Solamente le voy a leer una cita. Lean ustedes el contexto, los 3 versos que mencioné. Jeremías 23, del 13 al 16. Habla sobre los profetas de Samaria y Elohim de Israel. Dice, bueno, Samaria era la capital del reino del norte, de Efraín, ¿no? Creo que todos sabemos esto. No se trata del tiempo de los samaritanos, cuando el pueblo de Israel fue exiliado, el reino del norte fue exiliado, sino en el tiempo cuando el reino del norte todavía ocupaba sus tierras según fueron repartidas después de que cruzaron el Jordán, ¿no? En el día de Josué.
Entonces, en el reino del norte, que tenían capital en Samaria, por eso se identifica los profetas de Samaria, Elohim vio algo ofensivo en esos profetas de Samaria. ¿Qué hacían esos? Profetizaban en el nombre de Baal. Baal es Señor, o una deidad ajena, una deidad cananea. Tienen muchos otros nombres este ser, pero uno de los más comunes es llamado así Baal. Profetizaban en el nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Bueno, esta cita tuvo lugar en el pasado. ¿Por qué la cito yo para el presente? La cito para el presente porque todo lo que dice aquí en esta cita es verdad, solamente que una sola cosa ha cambiado. Entonces, Elohim de Israel mira todavía al pueblo pero ya no es no pueblo de Israel que vive en Samaria, sino que vive el mismo pueblo de Efraín, esparcido entre todas las naciones, lo mira y dice, veo algo ofensivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay maestros, hay instructores, hay guías que hablan, profetizan, comentan en un cierto nombre, ¿y qué hace? Extravían a mi pueblo Israel, ¿vale? A nadie le importan las escrituras en este contexto, no tiene nada que ver con cómo se extravía el Islam, el budismo, el shintoísmo, el budismo no, en otras partes, los credos, el cristianismo. Las escrituras hebreas tiene enseñanzas especiales diseñadas o destinadas al pueblo de Israel. Tiene otras enseñanzas para las demás naciones. Pero en este contexto hablamos sobre el pueblo de Israel y a sus descendientes nos dirigimos y contra ellos también, ¿no? Entre los profetas, entre los instructores de Efraín, si queremos actualizarlo, ¿vale? Hay algo ofensivo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacían en el pasado y con qué se diferencia en el día de hoy? Profetizaban en el nombre de Baal, es lo que hacían antes y así extraviando el pueblo de Israel. Lo que pasa ahora que el enemigo pues cambió un poquito evolucionó, ¿no? Entonces sigue compartiendo cosas o trata de destruir, de desviar al pueblo de Israel y también traer una ofensa contra el Elohim de Israel. Pero ya los servidores que sirven en el pueblo de Israel para Efraín ya no hablan en nombre de Baal, ¿no? Ya no hablan en nombre de JC, ya lo cambiaron. Ya no dicen, ya no somos trinitarios, ya no creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora lo llamamos ¿cómo? Lo llamamos Abba al Padre. Lo llamamos Yahshua, o Yehoshua, o Yahushua, ¿no? Al Hijo. Y la Ruach Hakadosh. Hakodesh, ¿no? De hecho, que Ruach es una palabra femenina en hebreo. Entonces, algunos incluso presentan que es la parte femenina de Elohim. Bueno, no entra en el concepto, lo que entiende e interpreta alguno, pero lo cierto es que en sí mismo la palabra es femenina. No por ser femenina se atribuye a una parte femenina, ¿vale? En realidad, el Ruach HaKadosh es la identidad o el espíritu que describe por excelencia la naturaleza de Yeshua como Elohim. Pero eso lo que nosotros creemos y lo que nosotros compartimos. Entonces, lo que hacen los profetas modernos, los dirigentes modernos del pueblo de Efraín, ya no habla en el nombre de una deidad ajena. Lo que está haciendo es que habla, ¿cómo explicárselo yo para que entienda mejor? Eh, Expresan por medio de lo que comparten el carácter, la forma de ser, las enseñanzas, la educación, la cultura, yo qué sé, como mejor dicho, de una deidad, de una persona, de un ser, y a este ser ya no le llama Baal, ¿no? Si le dieron nombres hebreos. Por eso hay personas que profetizan para Baal, pero usando el nombre Yeshua.
o usando palabras o terminaciones hebreas, como Abba, como Padre, como llama Hashem, o bueno, Adonai, como cada uno como lo interpreta, le da algún nombre, pero piensan que se refieren al Elohim de los hebreos. En realidad, cuando una persona no podría hacer eso algo ofensivo contra el Elohim de Israel, eso, si fuera verdad, no extraviaba, no llevaría a extraviar el pueblo de Israel, pero es ofensivo para el Elohim de Israel y extravía el pueblo de Israel sin que el pueblo se entere. ¿Por qué? Porque la mayoría, al escuchar una terminación hebrea, o cuando se usa una forma de rezo, Baruch atah Adonai Eloheinu, ya, esta persona tiene que servir al Elohim de Israel porque solamente una persona Kadosh puede hablar un idioma Kadosh, ¿no? Es decir, solamente una persona que sirve al Elohim de Israel puede hablar un idioma o usar palabras en hebreo. Hasta los demonios hablan hebreo y enseñan mentiras. Profetizan de parte de una deidad ajena usando nombres del pueblo que pertenece al Elohim de Israel. Tomaron sus títulos, sus atributos, su honor, pero solo cuando tú investigas al ser que estas personas enseñan, estas personas que profetizan o que hablan en nombre de dichos, de la dicha deidad de Israel, cuando tú investigas qué enseñan o cómo describen al Elohim de Israel, te das cuenta que en realidad no te habla del Elohim de Israel, sino te habla de una deidad ajena, oculta tras un nombre hebreo. ¿Entienden? Por eso Elohim de este mundo solamente cambió de estilo. Ya no profitas en el, sus seguidores o sus engañados, siervos engañados, ya no hablan en nombre de una deidad ajena, sino que te habla de una deidad ajena bajo un nombre hebreo. ¿Me entienden? Bueno, segunda cita, Mateo 24, verso 11, es donde Yeshua nos atrae la atención, el mismo Mashiach, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Vimos en la parte 1 que todo el espíritu de anti-Mashiach se revela en quién, en maestros, en personas que niegan la identidad de Yeshua como hijo, principalmente, niega que él es hijo y niega que tiene un padre. Y al negar que Yeshua es hijo real, unigénito, engendrado por su padre, obviamente que niegan a su padre, porque no puede haber un padre si no tiene un hijo. Y aquí no se trata de que Israel es hijo y que el Elohim de Israel es padre de Israel y por ende la descendencia de Jacob, todos los de la tribu de Dan, de Gad, de Asher, Manasés, de Judá, toda la descendencia hebrea son Ben Elohim, hijos de Elohim. No se trata de ese sentido, sino de la relación de parentela entre Yeshua y su propio padre, ¿no? ¿Vale? Para tener un padre propio hay que reconocer que si tiene un padre y su padre es Elohim, el hijo por lo tanto es Elohim, como bien entendieron los judíos de su tiempo, cuando dijeron a Yeshua, tú que eres hombre, porque solamente veían su naturaleza humana, te haces una con el Altísimo. Pero Yeshua, como hemos visto, no se hacía, él era hijo real y por lo tanto decía él la verdad, ¿no? Lo que hacen los falsos instructores, los falsos maestros, es negando su identidad como hijo. Lo presenta de otras multitudes de formas, como criatura, como una mera manifestación o una expresión del que llamamos padre, pero en este caso deberíamos llamarlo padre de Israel, no padre del Mashiach, ¿no? Hay conceptos y conceptos, es bueno conocer esos conceptos para saber un poquito cuánta variedad de engaño creó el enemigo, pero
nunca, nunca, nunca es sabio investigar los engaños del diablo o ver cuántos engaños tiene el diablo cuando no se conoce quién es el Elohim de Israel, ¿no? Por eso tuvimos en la parte anterior, vimos que es importantísimo conocer al Elohim de Israel, su carácter, y así saber cómo es su espíritu y poder diferenciarlo de los demás. Entonces, cuando conocemos cómo es el Elohim de Israel, vamos a conocer mejor el espíritu suyo, su espíritu, cómo se manifiesta, qué tipo es. Si nosotros podemos identificar mejor en quién está el espíritu del Elohim de Israel y en quién no está, ¿no? Al no saber quién es el Elohim de Israel, fácilmente podemos confundirlo con otras deidades. Por eso, todos los que siguen la comunidad, mi Redentor es Yeshua en esta comunidad, y siguen lo que este servidor pues enseña, entienden que compartimos del punto de vista del Tanaj para que conozcamos bien quién es el Elohim que se manifestó en el Tanaj, porque si no, se va a malinterpretar siempre. Ya que hay muchas deidades por el mundo, muchos falsos mesías, muchos falsos cristos, falsos ungidos. Entonces no es tan sencillo conocer quién es el Mashiach, quién es el Yeshua en este caso, en Brit Hadashah, si no conocemos bien lo que en el Tanaj se expresó. Entonces él dijo, y se levantarán muchos falsos profetas, ¿qué harán? ¿Con qué fin? Para engañar a muchos y a muchos engañarán, ¿vale? Lo mismo que, que sucedió en el pasado, en Jeremías 23, vimos, profetizan muchos, una cosa ofensiva hacia el Elohim de Israel, profetizaban en el nombre de Baal, o en este caso profetizan hablando sobre una deidad ajena con un nombre hebreo, como si fuera Elohim de Israel, y así extravían al pueblo de Israel. Lo mismo, eso es lo que anunció Yeshua, se levantarán muchos maestros, instructores, líderes, dirigentes que dirán, somos ungidos, es decir, yo tengo el Espíritu Santo sobre mí, y engañarán a muchos. Porque fácilmente las personas que salen de la oscuridad y vuelven a las raíces hebreas, cuando escuchan a una persona que sabe hebreo o que habla en hebreo, da por sentado que es una persona fidedigna, verdadera. No sabe que eso es un error, un engaño, y muchos usan este engaño y confunden a otras personas hablándote de un idioma santo, como si el hebreo es más santo que el chino, ¿no? El hebreo y el chino es un idioma que cualquier persona puede hablarlo, ¿no? Como yo aprendí el español para hablar con ustedes, exactamente así pueden aprender ustedes hebreo y hablarán hebreo. Hablar hebreo no hace a nadie ni más santo ni más pecadora, no le da más entendimiento sobre las escrituras, pero no le va a dar conocimiento. Es decir, aprender un idioma no significa que una persona ya tiene entendimiento sobre las escrituras. Le da más conocimiento porque es bueno, ¿no? Cualquier idioma aprendida desarrolla las capacidades intelectuales, mentales. Entonces, uno puede leer con más facilidad en otro idioma. En este caso, puede leer mejor las escrituras. Pero aún así, eso no significa que se logra tener entendimiento, ¿no? A partir de aquí, una persona tiene que seguir investigando. Independiente que uno conoce o no conoce hablar o no hablar hebreo, puede estudiar las escrituras y puede entenderlas, siempre y cuando se somete con humildad ante Elohim y se hágase tu voluntad según tú quieres, cuando tú quieras, como tú deseas, cuánto tú deseas tener y con qué propósito tú sabrás cómo me quieres usar, ¿ya? Mateo 7, verso 15 es la tercera cita que vamos a leer. Cuidaos de los falsos profetas, es decir, falsas personas que dicen tener una conexión con Elohim, que tienen sueños, que tienen visiones, que tuvo una revelación. Cuidaos de los falsos profetas, pero claro, para conocer quién es un falso hay que saber diferenciarlo del que es bueno. Por eso, siempre hay que volver ¿dónde? Para saber cómo se habla en un nombre de una deidad ajena, cómo es un falso profeta,
como es un espíritu anti-Mashiach, siempre tengo que ir a la Torá, ¿no? Porque la Torá es el fundamento que a mí me da instrucción, es la flecha que apunta el blanco, es decir, me indica precisamente y me hace diferencia, es decir, me ayuda a hacer diferencia entre el Elohim de Israel, su espíritu, y en quién está este espíritu, y el Elohim de este mundo, y en quién está el espíritu del Elohim de este mundo. Cuidaos, una vez que ya se conoce y se puede hacer diferencia, una vez que se tiene facultad de discernir entre bien y el mal, dice en Mateo 7:15 Yeshua, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Los falsos profetas no se van a ir a los cristianos. Ellos tienen a los suyos, pero ahí estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel vienen a vosotros, falsos profetas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No? Es decir, en su alma domina el espíritu de destrucción, aunque ellos no saben, ¿no? El espíritu de la maldad es un espíritu que no se identifica con un servidor del Elohim de Israel, sino con su padre, el diablo, ¿qué propósito tiene? Pues cautivar las almas, encerrarlas para llevarlas a la perdición. Eso es donde llevará la enseñanza o el concepto de un espíritu anti-Mashiach. Hechos capítulo 20, verso 29 a 31. Solamente le voy a leer un verso, lean ustedes las otras dos. 29, Hechos 20, verso 29 a 31. Dijo Pablo, sé que después de mi partida, bueno, es un lenguaje típico hebreo para transmitir una enseñanza, pero usando unas palabras ya dichas antes, en este caso los dijo Moisés. Sé que después de mi partida, dijo Moisés, anunciando su muerte, en Deuteronomio capítulo 31, describe lo que el pueblo de Israel habrá de hacer, ¿no? No sé si se dice bien, después de la muerte, después de que Moisés partía, ¿no? Moría, ¿no? Deuteronomio 31, verso 29 es la cita donde exactamente de donde Pablo pues prestó las palabras, sé que después de mi partida, ¿no? Es muy bueno tener en cuenta Deuteronomio 31, el capítulo, porque Moisés anunció lo que habrá de hacer el pueblo de Israel después de su muerte. Pablo pues usa el mismo estilo y dice, después de mi muerte vendrán lobos feroces. ¿Dónde? En el mundo. No, dice, entre vosotros. En el mundo hay muchos lobos y bestias, pero vendrán, es decir, personas con un espíritu del Elohim de este mundo, un espíritu anti-Mashiach, vendrán anti-Mashiach, ¿no? Personas adversarias a la verdad. ¿Qué hacen este adversario? Por siempre trata de golpear contra la Torah, como en la imagen que la puse en el video, en la primera parte, ¿no? Nosotros tenemos como escudo la Torah, pues los que se aferran a ella se viste con la Torah. Pues el enemigo que trata de hacer, destruir esta ropa, esta protección, esta justicia que el Elohim de Israel nos dio, a fin de que de tener acceso a nuestra alma en Beit, dentro de nuestra casa, como vimos en la enseñanza sobre la letra Beit, y destruir desde dentro hacia afuera, ¿vale? Un enemigo no puede destruir el pueblo si el pueblo no permite que el enemigo entre adentro, ¿vale? Por eso siempre Elohim advirtió, tú trate, el enemigo, el adversario está a la puerta tocando, tú trate de mantener cerrada esta puerta. Lo que pasa es que el enemigo dice, mira qué cosas buenas tengo aquí, te ofrezco algo dulce, interesante, mira, eso hace arrincona tu enseñanza, lo que tú dices, mira, tú no presentas los frutos del Espíritu Santo, tú no tienes el amor de la deidad que nosotros hemos conocido antes entre los cristianos, el amor de Dios, no tienes el amor de Dios. No, que te da una palmada, pues hay que darle la otra mejilla. No tienes esta... Entonces te viene y te acusa y te presenta incluso cosas buenas, interesantes, atractivas, deseosas para el alma. Pero el Elohim dice, trate
si te llamé a estar en intimidad de la Beit, de la casa, donde estás una conmigo, donde me invitaste a estar, ¿no? Pues yo no comparto la gloria con otras deidades de fuera, entonces mantén la puerta cerrada a otras deidades. Eso siempre y cuando tú conoces bien al Elohim de Israel, ¿no? Por eso siempre vamos a insistir, dar a conocer el carácter y el ser que se manifestó en el Tanaj como Elohim de Israel, para que el conocimiento sobre él sea como fundamento para el que se quiere aferrar y no quedar de vergüenza, no ser defraudado, ¿vale? Quien mantendrá la puerta cerrada se aferrará al Elohim de Israel, no será defraudado sabiendo que este Elohim es Yeshua, ¿vale? Para que no se confunda con su padre nunca. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. ¿Y qué hará? No perdonarán el rebaño. Por dentro son lobos rapaces, ¿no? Dice Mateo y Yeshua, engañarán a muchos, extraviarán a mi pueblo, es en Jeremías. En Mateo 24 se engañarán a muchos. Y muchos piensan, oh, si estamos aquí, ya hemos salido del cristianismo, ya nos hemos librado del Hasatán, estamos en el pueblo de Israel, cantamos, Shema, Melech HaMashiach, hablamos, aprendemos palabras hebreas, ya estamos protegidos, participamos en una quejila, una congregación mesiánica, en una yeshiva, en una casa de estudio hebreo. Bueno, no olvidemos que nuestra lucha no está contra las personas, sino contra los espíritus que hay dentro de las personas, contra las potestades, entre los espíritus malvados que son muy poderosos, de hecho, y no tenemos que ignorar el poder que tienen, porque tienen muchísimo poder. No perdonarán el rebaño. ¿Cómo pudo Pablo decir que el enemigo no perdonará el rebaño? ¿Pero acaso podría dañar al rebaño? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que el enemigo tiene acceso a dañar el rebaño? Sí, hay una posibilidad en cual el enemigo entra dentro de una casa y no perdonará lo que está dentro. Es decir, no mirará, pues espera que el Redentor pagó para su vida está aquí tiene la señal de la sangre, yo veo, lo sé, esta persona se bautizó en el nombre de Yeshua, confesó sus pecados, pero al enemigo de las almas no le interesa lo que este hecho. Y este hecho no es un amuleto, no puede proteger la vida de una persona cuando esta persona abre la puerta al enemigo. ¿Vale? El enemigo no puede entrar, pero si se le abre la puerta, entrará dentro y traerá, ¿qué sucederá? Traerá 7 más o 9 más. Me olvidé cuando dijo, hablando del espíritu inmundo, ¿no? Cuando Yeshua lo saca del alma de una persona, pues si no se llena con el espíritu de Yeshua, pues ese espíritu maligno vuelve y si encuentra la casa vacía, pues traerá 7 o 9. Me olvidé. Como prueba que soy muy limitado y no puedo, sin tener las escrituras, no tengo tanta memoria. Por eso agradezco al Ruach que está presente y me trae en conciencia, en memoria, lo que es importante para compartir. Hay personas quien puede decir, si no sabe bien citar las escrituras y no sabe bien, pues es una prueba que no es verdadero. Bueno, con este concepto podría descartar a Pablo también, y con razón algunas personas descartan al Pablo, porque Pablo se olvidó, citó en el Tanaj, había una experiencia donde murieron 32 y otra experiencia donde murieron 33 o 34. Entonces, Pablo confundió los casos y puso donde murieron menos, puso una cantidad más de personas y también tenía un lapsus, ¿no? Es decir, una pérdida de memoria, podría decir alguno, y decir, no recuerda cuántas personas bautizó en un tal lugar. No, si
Tenemos que entender que cada uno pues tiene más capacidades, menos capacidades eh, mentales, y no por eso eh, debe ser un testimonio que no sirve al Elohim de Israel. Eso no es una prueba, ¿no? Hay que diferenciar algunos detalles justificados de un espíritu engañador, ¿vale? Ahí el hombre es limitado en su propia naturaleza. Bueno, no perdonarán el rebaño, siempre y cuando una persona, aun que invoca, que es sincera, que hace milagros en el nombre de Yeshua, si abre la puerta al enemigo, ¿no? El enemigo entrará. Y aquí es donde Yeshua, porque tú le diste derecho al otro, no puede cohabitar y no puede compartir su honor. Entonces uno mismo decide con quién se queda, a quién le sirve, porque sabemos que una persona no puede servir a dos amos. No podemos ser ecuménicos. Voy a beber de esta fuente ajena a las escrituras, a la Torá, a Moisés, ¿no? Me voy a alimentar, me voy a hacer una con los que traen una doctrina ajena, pero igual dice, voy a ser hermano, voy a compartir la kavod. Eso no se puede hacer porque Elohim no comparte su honra con nadie. Entonces uno sirve o no sirve al Elohim de Israel. No puede servir a Mamona, en este caso, como se cita, un hombre de una deidad de amor al dinero, o a Belial, el príncipe de la oscuridad, y al Mashiach. No se puede seguir los dos. Por eso es sabio mantener la puerta cerrada, entonces el enemigo no puede entrar dentro, y aunque es un lobo feroz, no puede entrar entre nosotros y por lo tanto no hará daño al rebaño, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta las instrucciones. Segunda Pedro capítulo 2, verso 1 dice, se levantaron falsos profetas en el pasado, ¿no? Hablando como vimos en Jeremías 23, 13, 16, y ese es solo un ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Pedro habla de lo que sucedió en el pasado, que se repetirá, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que pasó pasará, lo que pasa ya pasó. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo, ¿ah? Así como habrá también falsos maestros entre vosotros, ¿no? Tipo en el pasado, antitipo en el presente, lo que sucedió, sucederá. Por lo tanto, es importante conocer el pasado, ¿no? El modus operandi del pasado para entender que no cambiaron. Cambiaron de nombre y de apariencia, pero el espíritu es el mismo, ¿vale? El mismo espíritu del engaño desde el principio es el mismo que hoy trata de aparentar como si fuera Yeshua. Es una deidad ajena y se da culto y veneración a una deidad ajena, pero se viste como imagen, como si fuera el Elohim de Israel, y tiene la imagen, tiene un postre con la apariencia del Elohim de Israel de Yeshua. Entra, ¿no? Se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, ¿qué harán? Introducirán herejías destructoras. No perdonarán el rebaño. Negando, es decir, estas enseñanzas destructoras, ¿donde llevan? Si extravían al pueblo de Israel, como vimos en Jeremías 23, que son por eso, porque son lobos rapaces, harán su trabajo de destruir, pero entendamos que esta forma de destruir de los falsos profetas vestidos de lobos, que comparten herejías destructoras, ¿vale? Entendamos que son metáforas y las mismas se explican. ¿Qué son estas? ¿Qué hacen estos lobos rapaces? ¿Cómo extravían al pueblo? Pues introduciendo herejías destructoras. ¿Qué fin tienen? Hacer negar al Redentor, negar al Mashiach, quien los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Obviamente la destrucción está para estas personas, pero exactamente la misma destrucción vendrá sobre los que abrirán puerta
para que estas herejías destructoras de estos falsos espíritus ante Mashiach, estos falsos profetas, estos falsos maestros, como sucedió en el pasado, sucede ahora, ¿no? Estas herejías destructoras llevará a una persona que fue comprada por el Redentor negarlo. No perdonará el rebaño. ¿Y qué pasará? Pues traerá como consecuencia la destrucción repentina, la muerte eterna, o el crujir, el lloro, el crujir de dientes, el lloro, porque se va a quedar fuera, no entrará en el reino. Mateo 24, 24, volvemos a la séptima cita, que vamos a leer, Mateo 24, 24, otra palabra de Yeshua, porque se levantarán falsos Mashiach, falsos profetas, cuidado de los falsos profetas, dijo en Mateo 7, verso 15, Mateo 24, verso 11, y en el 24, verso 24, capítulo 24, verso 24, entendemos que estos falsos espíritus anti-Mashiach son falsos Mashiach. Mashiach significa ungido, ¿no? Falsas personas que no son ungidas del Elohim de Israel, pero ¿cómo sucedía en el pasado? Pues personas que decían, bueno, mejor le voy a leer la cita entera y después voy a comentar. Se levantarán falsos Mashiachs y falsos profetas y mostrarán grandes señales, no traerán evidencias y prodigios. ¿Para qué? Para así engañar, eso es para edificar el pueblo, porque eso es lo que el enemigo está diciendo, pero en la realidad, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Bueno, en el Tanaj, en este PDF que les recomendé, características sobre los profetas de Israel y sobre los verdaderos y los falsos profetas que hubo o que fueron dentro del pueblo de Israel presentados. Allá en este PDF están las citas más evidencias donde dichas personas, ungidas, Mashiach en este caso, es decir, que pretendía tener el Ruach de Elohim, dicen, soñé. ¿Ah? Elohim dice, yo no les mandé, no les di sueños, están hablando de su propia concupiscencia, pero aún así, ellos traerán mensajes, enseñanzas, profecías incluso, mostrarán grandes señales, prodigios, ¿no? Citas. Mira, aquí descubrí un texto de Mateo en hebreo, ¿no? Que no es el Shem Tov, un texto de Mateo en hebreo, donde aparecen algunos nombres. Y muchas personas que no entienden, no se aferran a conocer al Elohim de Israel, según el Tanaj lo presenta, y no se aferran a entender cómo es que él dijo que él será Salvador. ¿Y por qué razón el Salvador no puede enviar a otro Salvador? Porque no hay, si uno es Salvador se entiende que él lo salva, no que manda a otro que nos salve, que entonces no sería el Salvador, sino que nos mandaría a un Salvador. Pero a nosotros, ¿quién nos salvó? ¿Elohim de Israel o el hijo del Elohim de Israel? O el hijo del Elohim que nosotros no lo conocemos, ni lo vimos, ni lo escuchamos. Un Elohim que solamente el hijo nos los puede revelar, ¿no? Por esa razón, siempre compartimos. La salvación nos viene del Padre del Mashiach. El Salvador es Mashiach y el Mashiach es Yeshua, porque Él salva, de aquí su nombre, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrá por nombre Yeshua, dijo el Malach, porque Él salvará. Por lo tanto, ¿quién es el Salvador? ¿El que me envió la salvación o el que me salva? Pues el Salvador es el que me salva, obviamente. Aunque este Salvador fue enviado de una persona para que me salve.
¿no? Tendamos tener un poquito de equilibrio entre el Elohim del Tanaj, quien dijo, yo soy tu único salvador, fuera de mí no hay otro, y lo que dice en Brit Hadashah, todas enseñanzas de Brit Hadashah, donde se nos presenta también al Padre de Yeshua, quien nos da la salvación. ¿Vale? El Padre de Yeshua nos da la salvación en el Salvador, quien nos salva. ¿Vale? Entonces el Salvador no es quien nos da la salvación, sino que el Salvador es el que nos salva. Pero ahora aparecen, y quizás algunos conocen a Nehemiah Gordon, que parece que empiezan a descubrir una cantidad, es decir, 1800 años, no se conoció sobre que las 4 consonantes se vocalizan Yod, He, Vav, Hei. Miles de años, muchísimos judíos estudiosos de las escrituras, pues no fueron capaces de ver 1500 evidencias de textos donde aparecen Yod, He, Vav, Hei, las 4 consonantes vocalizadas con las 4 vocales, como Jehová. ¿Vale? Digamos que es correcto, aunque Jehová no es la forma correcta, no es un nombre, es un apelativo, entendamos que no es un nombre en sí mismo, sino que es un acróstico, es un apelativo, ¿no? Pero parece que descubrió otros libros sobre Mateo en hebreo. Es interesante que en las cuevas de Mar Muerto, el mismo erudita, Nehemiah Gordon, pues presenta que aparecieron multitud de rollos que no existían en realidad, pero de papyrus, de rollos que fueron confeccionados después y se venden en el mercadillo, aparecen por aquí como si fueran del rollo de las cuevas de Qumran, pero en realidad son falsos. ¿No? Pero claro, si un erudita te dice, este libro es auténtico, tú lo creerás. Si otro que no es erudita te dirá, este libro es auténtico, tú le creerás igual. Pero si otro que este es falso, un erudita que tiene más títulos, te dirá, no, este es falso, lo creerás también, ¿no? Hay que tener un poquito de cautela con estas grandes señales y prodigios que se muestran hoy en día sobre textos del Nuevo Testamento, ¿vale? Que aparecen estas ediciones. Yo siempre digo Nuevo Testamento a un evangelio ajeno, a una escritura, aunque se muestra como gran señal y prodigio. Oh, mira, dice un libro de Mateo mejor que Shem Tov, no, sino otros en hebreo mejor, más antiguos. Si estas grandes señales, libros, no edifican sobre las instrucciones del Tanaj, puede ser ellas las más grandes señales y prodigios. Hasta me puede decir, mira, Pedro escribió Yod Hei Vav Hei, Pablo, Mateo. Ninguno de esos libros son originales, son más antiguos, ¿no? Muy cerca de la vida de los discípulos. Pero nadie puede garantizar que alguno de los discípulos que entendió la fe desde el Tanaj, según Yeshua enseñaba, según nosotros compartimos en la serie de textos comparados, ¿no? Presenta que el ser identificado con esas 4 consonantes es el Padre de Yeshua. Nadie puede confirmar eso porque si fuera el caso, contradicen las enseñanzas del Tanaj. Y por lo mucho que un erudita en este siglo puede ser él una persona que dedicó toda su vida a estudiar los antiguos textos sagrados y descubrió y me está mostrando grandes señales y prodigios de libros desde aquí, se levantarán, les informa, se levantarán falsos mensajeros con falsas enseñanzas, con libros incluso ajenos, y muchos igual toman como buenos los libros de Jubileos, de Enoch y otros libros que por aquí circulan de los discípulos y engañarán a muchos. Para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y esto es lo más doloroso. ¿Vale? Por aquí, si es posible,
sí sabemos, porque cabe aquí esta posibilidad, porque no hay predestinación, no por nada aparece en el texto, de ser posible, no significa que lo va a lograr, pero eso no significa que no lo puede lograr. Porque vimos bien, Pablo no se equivocó cuando dijo, estos lobos feroces que traen herejías destructoras, enseñanzas de un espíritu anti-Mashiach que negarán en realidad al Padre y al Hijo, esta conexión entre ellos, es decir, negarán en sí mismo el concepto del plan de redención, no perdonarán el rebaño. ¿Cómo uno puede perdonar? ¿Cómo no existe la posibilidad de no perdonar el rebaño? De ser posible, dice Mateo 24, 24. Sí, cabe la posibilidad cuando yo inclino mi oído y mi corazón para escuchar algo que me gustaría escuchar, algo que esté en contra de lo que hemos aprendido, algo donde el enemigo de este mundo trata de sacarme o despertarme cierta curiosidad que Elohim la quiere mantener prohibida. ¿No? Elohim dice, mantén la puerta cerrada. Ah, no, pero yo me voy a los profetas de Moab, porque aquí le va bien en la tierra de Madián, perdón. Moab, que era moabita, ¿no? Ruth. Me salgo de la casa del pan, de esta Beit, donde Elohim es rey, donde la vida es placentera. Me voy de la casa de pan de Betlehem, en Moab. ¿Y qué sucedió en Moab con Ruth? Murió su esposo, que su nombre es rey, y su vida y sus 2 hijos. Y su vida ya no era placentera, como su nombre indicaba. Y cuando regresó a su casa dijo, ya llamadme Mará, amarga, porque mi vida ya no es placentera. ¿Quién los puso a salir de la casa del pan? Ellos eligieron. Elohim a veces manda sequía, manda falta de pan en el pueblo. A ver, ¿qué sucede? Porque este pueblo dice en el Tanaj, me alaba de labios, pues voy a mandar una sequía, no le voy a dar palabra. Le voy a dar solamente ciertas palabras, a ver si con 7 palabras que yo le mando se conforman y se aferran, según la norma de las escrituras, se aferran a estas 7 enseñanzas, o quieren más, porque el enemigo en Madián tiene más cosas. En Egipto hay más pan, me voy a Egipto. Mi pueblo bebe de fuentes envenenadas. ¿Qué? ¿Se acabaron los profetas en Israel? Dijo uno de los profetas de Israel a un rey de Israel, para ir a las naciones, a otros profetas de Baal. No hay profetas en Israel. No hay instructores en Israel. ¿Acaso no ha dejado Elohim sobre su ciudad centinelas? ¿No instruyó a David y no dejó David centinelas sobre los muros de Jerusalén? ¿No levantó él centinela sobre los montes de Efraín? Sí, pero son mejores los demás. Lo que ofrecen el enemigo es más sabroso, más dulce. Aquí hay mucha justicia, no me gustan muchas leyes, eso te aprieta mucho, ¿no? Te mantiene aquí encerrado. Tú cierra la puerta. Mira qué cosa bonita hay afuera. Elohim dice, no, cierra la puerta. Esos falsos profetas, esos falsos Mashiach ungidos, personas calificadas en este mundo, mostrarán grandes señales, traerán sus enseñanzas placenteras. Mira qué pruebas aquí, pruebas irrefutables, y engañarán de ser posible. Y es posible cuando se abre la puerta aún a los escogidos. Y es lo que está tratando de hacer, de engañar primeramente a los que sirven a Elohim de Israel. Conmigo lo intenta, ya lleva años intentándolo. Y ya lleva años diciéndome por personas queridas, cercanas, ajenas, por hermanos, por hermanas, por gentiles, por mesiánicos, por cristianos, por judíos. Pero demasiado duro, no le habla más, deja un poquito más de cariño, más de amor, quita un poquito de la Torá, es decir, no le des tanta justicia, comparta más amor, dé más libertad, más ecumenismo, habla más fotos con amor, con lo que gustan, pajaritos, cosas bonitas, con florecitas, deja más hermoso.
Pues hay quienes escuchan estos mensajes y se refrenan. Yo personalmente agradezco a Elohim porque me instruyó, me forjó ser un muro, ser de piedra ante ellos, ante estas voces, y seguir al Cordero por donde Él me guía, como Él desea, cuando Él desea y cuánto desea darme para dar. Y le agradezco por poder compartir, hablar estos mensajes. Y no voy a hacer uso de palabras para decir que hablo en su nombre, bajo su autoridad, con su dirección, sino que invito a todos cuantos quieren probar, que lo pruebe y que espere según la normativa. Si un tal persona dirá algo, hablará en mi nombre y no se cumplirá, como he dicho a algunos hermanos, y siempre lo he dicho, el tiempo probará si el arca que estoy construyendo, si esta casa, esta enseñanza que estoy forjando, cubriéndolo por exterior, cubriéndola por dentro, preparando para que haya nido para todas las personas que quieren buscar cobijo en esta arca, en esta enseñanza que estoy compartiendo. En el tiempo de la prueba, cuando a cada uno se probará y cada construcción, cada edificación se probará si aguantará, y les aseguro que será un terremoto que ni se imagina. Todo lo que se puede mover se moverá en el tiempo que vendrá. Porque llegará el terremoto, llegará la tormenta, llegará el fuego, llegará la espada, y no perdonará a nadie que ninguna casa no aguantará, ninguna enseñanza no aguantará, ninguna forma de deidad en cual el mundo se aferra aguantará, si no edifica sobre el Tanaj, sobre el Elohim de Israel, sobre las enseñanzas que de mi punto de vista comparto. Y no voy a decir, tengan confianza en lo que Daniel Udraika enseña. Deberán ustedes ver. En el tiempo de la prueba cada uno será libre a ver, a probar, a ver si aguanta esta estructura o se desmoronará como la mayoría. La pregunta para ustedes sería, porque me refiero a las personas que inclinan el oído a estas enseñanzas que por aquí y a estas pruebas de señales y prodigios, ¿no? Esas evidencias esos haces que el enemigo aparentemente le tiene en sus mangas, y para muchos que consideran que estos son haces, cuando en realidad son las cartas de la muerte del tarot. Pero se presenta como haces, cosas buenas, deseables, interesantes. Mira qué argumentos poderosos aquí. ¿Qué harán ustedes cuando el barco en cual ustedes se sitúan no resistirá a las pruebas? Porque el espíritu con cual edificaron no se probará ser piedra, metal precioso, sino paja. Porque la deidad que confeccionaron, que se imaginan, consideran que es el Elohim de Israel, cuando en realidad es una imagen que crearon, y el nombre con cual revisten esta deidad que tienen, pues no podrá salvar. Porque es importante conocer quién es el Salvador, quién dijo en el Tanaj, no conocerás otro Salvador fuera de mí. Entonces es importante saber que el mismo que dijo desde la tierra de Egipto, no conocerás otro, el mismo salvará. Y si la deidad o la imagen o el barco en cual tú te encuentras no es el Elohim de Israel, ¿qué harás? Porque él dice en el Tanaj claramente, te debería buscar cita, pero todo esto es improvisado, no es algo escrito, no es planificado. En el Tanaj dice claramente que te salve el Dios o el Elohim en cual tú te confeccionaste, ¿no?
esta imagen, en este barco que tú te creaste, esa deidad, conceptos, esta enseñanza, estas grandes señales y prodigios que enseñan los dichos eruditas, expertos en el hebreo, te dieron, que te salve ahora de mi mano. Quedará el tiempo para que pruebe si lo que Daniel Udraica enseña es verdad o es un error. Ustedes cada uno están en sus derechos de escuchar, probar, quedarse, salir, aprovechar la información. Están en vuestros derechos, porque mi persona no busca seguidores. Pero mi deseo es dar a conocer, mi deber y propósito es dar a conocer que cabe la posibilidad de que, bueno, no cabe la posibilidad, porque así dice claramente, se levantarán falsos Mashiach, falsos profetas, mostrando grandes señales y prodigios para así engañar. Porque si no, ¿cómo va a engañar? Si no te trae algo que te parece que es grande y maravilloso, irrefutable, una prueba de cuál agarrarte, ¿cómo te va a engañar? Pero por eso engañan. ¿Por qué? Porque una persona se agarra de una cita de un texto de otro evangelio que no es Tanaj. Y no con esto voy a descartar o menospreciarlas lo que está escrito por Brit Hadashah. Pero no es el fundamento sobre el cual se tiene que edificar la fe, la enseñanza del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, como uno quiere mirarlo. Si no se afera sobre el Tanaj, no se edifica sobre el Tanaj. Bueno, no le voy a decir hay que ponerla en duda, pero quiero decir que deben hacer del Tanaj el fundamento de soporte para vuestra fe. Bueno, voy a cerrar aquí porque ya me alargo demasiado y vamos a continuar con un capítulo del libro de Pablo. Vamos a dejar una parte 3 para hablar. Hemos hablado sobre el espíritu anti-Mashiach, hemos hablado un poco sobre el espíritu de los anti-Mashiach y vamos a hablar una tercera parte sobre el espíritu del anti-Mashiach. Para dirigirnos, concentrarnos en un espíritu superior que obra por medio de los hijos de la perdición también. ¿Vale? Espero que me acompañen en la tercera parte. Desde España les comparto a todos en el nombre de Yeshua que los cuide, mi deseo de que los proteja, que le dé sabiduría, discernimiento y que busquen arraigarse en el Tanaj. Cuanto más conocer al Elohim de Israel, conocer su Torah, su palabra, a Moisés y a los profetas si quieren que les amanezca, si quiere ver el día de mañana, ¿no? Que les resplandezca el sol de justicia. Hemos compartido en el nombre de Yeshua para su honra, para la honra de su Padre. Amén. Shalom a todos.